¿Cómo están, hermanos? Nuevamente nos encontramos para poder seguir con nuestra miniserie acerca de la salvación, esta doctrina que es muy importante que por supuesto la entendamos. Y en esta ocasión estamos ya avanzados, ¿cierto? En la segunda parte ya de lo que tiene que ver con los aspectos redentores de la salvación. Aspectos redentores. Y esto tiene que ver justamente con los términos que tienen relación a esto. La redención es uno de ellos que abarcan muchos conceptos en el Nuevo Testamento. Ahora, quizás como una buena introducción es importante entender lo que Pablo también nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren lo importante que es el conocimiento del Señor, lo importante que es conocer la salvación, lo importante que es conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura justamente de lo que incluye la salvación y el amor de Cristo por nosotros, objetivizado, ¿cierto?, en la muerte de Él en la cruz. Por eso que Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era una urgencia de parte del equipo pastoral, ¿cierto?, y del propio apóstol Pablo, que tenía en mente, de que los creyentes, ¿cierto?, como usted y yo, podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Noten que el versículo 18, el énfasis es el siguiente: que seáis plenamente capaces de comprender. No está hablando de sentimientos, está hablando de la reflexión, está hablando de la comprensión, está hablando del ejercicio que, por supuesto, el Nuevo Testamento subraya como es propio de la fe cristiana, el que se asienta justamente en la palabra y que demanda de nosotros también un entendimiento, una comprensión cabal de lo que es la palabra. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ojalá que nadie se excluya, dice el texto, con todos los santos, cuál sea la anchura, ¿cierto?, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahora, avanzamos entonces teniendo esto en mente, no olvidar que es importante entonces apuntar a esto también, ¿cierto? La ruta de nuestro estudio, como aparece ahí en su pantalla, lo estamos haciendo así, en los aspectos redentores, tiene que ver con el significado de los términos. Ya estudiamos, ¿cierto?, el significado de los términos y también las implicancias justamente de ello. Y estamos justamente en esto, las implicancias de los términos. Y bajo este título, ¿cierto?, tenemos dos temas que estamos tratando. El primero tiene que ver con el propósito cristológico de la redención, que vamos a tratar ahora, y como un tercer tema también, o una tercera parte de este tema, el propósito vocacional de la redención. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué el Señor nos ha redimido? ¿Para que nos quedemos sentados? Eso sería una buena pregunta, ¿cierto?, retórica. Pero en esta ocasión vamos a ver el propósito cristológico de la redención. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Cuál es el propósito redentivo? ¿Para qué redimió el Señor en la cruz? Porque de hecho eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la redención? Entonces es importante que entendamos que cuando hablamos de la redención, por supuesto hay algunos elementos que están involucrados en el concepto. A lo mejor hay cosas que usted se va a olvidar, pero le pido que no se olvide del sentido, ¿cierto?, triple que comporta al menos, ¿cierto?, la palabra. Solamente estos tres conceptos que no debería usted olvidar. Cada vez que hablamos de redención, como aparece ahí en su pantalla, están involucrados un rescate. La palabra redención tiene que ver con eso, con rescatar a alguien, una liberación, ¿cierto? La persona estaba atada, estaba engrillada y hubo un desarme ahí justamente de esa situación. Por eso que también el concepto de redención involucra la idea de liberar a alguien. Y también un tercer concepto que está incluido en la redención, la reivindicación. ¿Qué significa eso? Sacar a un esclavo y darle ropas nuevas, darle un nuevo estatus, ¿cierto? Darle un apellido, digámoslo así, siguiendo el ejemplo de quien era esclavo, en el contexto o en el uso primitivo de la palabra. Entonces, no se olvide, el concepto de redención
siempre implica tres cosas en términos generales. Un rescate, y Cristo, por supuesto, es el Redentor, por eso también la Biblia lo presenta, y el Antiguo Testamento igual vislumbra también al Mesías como Redentor. Se usan textos ahí referidos a Jehová, pero también tienen el sentido mesiánico para referirse a Cristo. El Nuevo Testamento, por supuesto, lo expande. Y este concepto entonces involucra esta idea de rescate, que Cristo rescata a alguien, pero paga un precio. Por un precio, esa es la idea. Hay al mismo tiempo en el rescate una liberación, ¿cierto? Se sueltan a los presos o se suelta a quien estaba encadenado, y al mismo tiempo una reivindicación. Se limpia al esclavo, se lo baña, ¿cierto? Se le da ropaje nuevo y se lo pone en otra posición. Y eso es todo lo que implica, increíble, ¿cierto? Este concepto también de la redención. Ahora, es importante, si antes de seguir avanzando, que la doctrina de la redención supone algunas cosas que es importante que usted y yo entendamos. Supone, ¿qué significa eso? Supone en el sentido de que hay una verdad que está implícita en lo que es la redención. Cristo no viene a rescatar a personas que están cómodas o están libres. Cristo viene a rescatar a un hombre o al hombre que está preso, que está esclavo. Por eso que es importante que entendamos cómo aparece en su pantalla. Lo primero, la redención implica una precondición nefasta del hombre, una situación de no libertad, una condición concretamente de esclavitud. Eso es lo que la Escritura nos enseña. El hombre no es un ser libre, está esclavo. Solamente, obviamente, los creyentes han sido liberados también justamente por el Señor. Pero la condición humana, desde el punto de vista de las Escrituras, es nefasta. El hombre es un esclavo y a menos que Cristo lo libere, va a seguir permaneciendo en esa situación. La condición real entonces del hombre, de acuerdo a Romanos 3:24, por mencionar algunos versículos, es que el hombre es un pecador. Eso es lo primero. La condición nefasta del hombre, ¿cierto? No es un hombre libre, es esclavo. ¿Cómo lo manifiesta la Biblia? La Biblia dice claramente que el hombre es un pecador. Segunda cosa, el hombre peca porque es un esclavo, y ahí está la razón, ¿cierto? No se hace esclavo porque está pecando, aunque por supuesto el hecho de que peque constantemente demuestra que el hombre ya es un esclavo en cierto sentido. Jesucristo en capítulo 8 de Juan deja muy bien claro ahí la situación de personas que en ese contexto fariseos, ¿cierto?, pensaban que eran libres. ¿Cómo dices tú seremos libres?, le dicen a Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham. Por supuesto, el Señor Jesús estaba describiendo la condición espiritual de cada uno de ellos, que involucraba también, por supuesto, una conducta nefasta de parte de ellos. Primera Juan también. El mismo Juan explica en el capítulo 2 de la epístola de Juan que la condición de una persona que peca de manera constante es de esclavitud simplemente. Y eso es claro, la Biblia en ese sentido no tiene colores medios. El que es pecador, el que peca de manera constante, el que practica el pecado, lo dice literalmente, es del diablo incluso. Eso es como fuerte un poco para la mentalidad de esta gente en el día de hoy, la gente moderna, ¿cierto? Tercera cosa, el hombre no es libre, no tiene libre albedrío. La condición en que Dios rescató a los creyentes, por ejemplo, Efesios capítulo 1 era de una condición nefasta, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por supuesto, eso no se refiere al aspecto físico, aunque el final de la muerte espiritual es la muerte física y la muerte espiritual, por supuesto eterna. Pero Pablo explica muy bien ahí en Efesios que el hombre, ¿cierto?, el creyente que fue rescatado por el Señor, redimido, fue liberado, pero también capacitado con nueva vida. Antes era un esclavo, ¿cierto?, y estaba muerto. Por eso no tenía ¿cómo dijera yo? La señal, no tenía la antena para captar lo espiritual. ¿Por qué razón? De acuerdo a Pablo, estaba muerto. ¿En qué? ¿Y cómo se veía eso? En la forma en que se conducía. Y de eso Pablo lo escribe, o lo describe muy bien ahí en este capítulo, también como en otros pasajes paralelos como Colosenses, ¿cierto? El hombre no es libre, no tiene en realidad un libre albedrío. Y cuarta cosa, el hombre es propiedad, como dijimos, de una persona que la Biblia menciona como el padre de la mentira, es el diablo. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 en adelante, claramente ahí se explica. Esta es la condición del hombre. Por eso que el hombre es urgentemente rescatable, o sea, necesita ser rescatado, perdón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un esclavo y está, por supuesto, de camino a la perdición. Ahora, teniendo esto en cuenta, lo segundo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, tiene que ver con esto, ¿cierto? El propósito cristológico de la redención. Vamos al tema mismo, como hay algunos versículos que
nos describen, nos enseñan cuál es el propósito cristológico de la redención. Cristológico se refiere a Cristo, ¿cierto? ¿A qué vino Cristo? ¿Cómo interpretamos su venida? ¿Cómo interpretamos su muerte? Y eso es importante entenderlo para no equivocarnos, ¿cierto?, en este sentido. Y lamentablemente han habido distorsiones acerca de lo que es la redención. Y esto ha cruzado no solamente las puertas y las ventanas de la iglesia, sino que también es algo propio del hombre que a veces viene a buscar las perlas de la palabra del Señor y las distorsiona mezclándolas con la filosofía. Por eso es que es importante que ustedes sepan qué no es la redención. Y en este sentido, por supuesto, han habido épocas en donde esto ha sido mucho más claro, en donde han habido teólogos, y esto es muy peculiar, teólogos que han distorsionado un poco la esencia de lo que es la redención y han tratado un poquito de expandir el concepto como chicle, ¿cierto?, a áreas que no enseña la Escritura, trayendo consigo consecuencias bastante erradas en lo práctico. El siguiente es un libro que ustedes están viendo de un teólogo alemán que escribió hace bastante tiempo. De hecho, en el año 1926 él propuso una teología de la esperanza. Todo esto también dentro del marco, ¿cierto?, de los conflictos bélicos que ocurrieron justamente en estos años. En muchos casos, muchos de estos hombres también quisieron responder de manera, entre comillas, teológica a las guerras que estaban ocurriendo, que habían ocurrido, para poder dar respuestas, ¿cierto?, desde una perspectiva un poco más esperanzadora. Y este fue uno de estos teólogos, Jürgen Moltmann, ¿cierto?, que ha tenido bastante impacto hasta el día de hoy en muchos ciertos jóvenes, incluso nuevos teólogos, que han visto en su propuesta algunas ideas, ¿cierto?, que en realidad parecen bíblicas, tienen cierto sabor, ¿cierto?, escritural, pero en realidad en muchos casos simplemente se desvían a ideas o conclusiones que en realidad la Biblia no enseña. Déjenme mencionar algunas ideas que este autor mencionó en su momento. Para Moltmann, el principio hermenéutico es la escatología y la esperanza es el tema principal en la Biblia. Rechaza el significado de la historicidad de la resurrección de Cristo. Dice Moltmann que el hombre debe participar activamente en la sociedad para cambiarla. Y aquí vamos viendo un poquito esta idea, ¿cierto?, este positivismo en que el hombre sí debe participar activamente en la sociedad para cambiarla. ¿Cuándo el hombre ha podido cambiar la sociedad? Eso es imposible, no la va a poder cambiar, no la ha cambiado, todo lo contrario, la ha echado a perder cada vez más. Otra cosa más importante que sugiere este autor, según este autor, el reino de Dios se introduce por medio de un sistema político justo y la revolución aún violenta. Esto lo que nos ayuda un poco a entender también el profesor Blutar, ¿cierto?, el hermano Blutar, que también estuvo dentro de nuestro contexto enseñándonos, también alemán, sin duda, y conoce muy bien a Moltmann. Pero ¿cómo es posible que teólogos, ¿cierto?, también teólogos sugieran que también el reino de Dios puede introducirse por medio de un sistema político justo y aún revolucionario? Claramente este autor, ¿cierto?, estaba pavimentando lo que sería posteriormente la teología de la liberación. Ahora, otra cosa importante, y de esto es muy concreto, y de hecho el profesor Blutar lo resume de manera lapidaria, y estamos totalmente de acuerdo con él, sin duda. Aunque Moltmann reviste su teología con expresiones bíblicas de escatología, resurrección, dice el profesor Blutar, su sistema le debe mucho más al marxismo que a Cristo. Ahora, esto es importante entender, el marxismo no tiene nada que ver con el cristianismo, absolutamente nada, son totalmente antagónicos. Sin embargo, muchos teólogos en este contexto, ¿cierto?, también cayeron justamente en las redes filosóficas del marxismo. Lamentablemente esto no ha sido solamente a niveles intelectuales, sino también muchos creyentes, entre comillas, en algún momento también cayeron en los engaños, ¿cierto?, populistas de lo que propuso en su momento el marxismo. Miren, déjenme mencionar algunas cosas también relativas a las consecuencias de esto. Directamente, ¿cierto?, una de las consecuencias directas también tiene que ver con la teología de la liberación. Esta idea que surge también en el seno católico romano, de esta idea de mezclar el marxismo con el cristianismo como un elemento redentor. En términos generales, la teología de la liberación es un tema bastante amplio, no muy fácil a veces de masticar, pero tenía esta idea.
a lo menos 7 cosas se pueden resumir también, de acuerdo a cómo también lo describe el profesor Manfred Luther. Cristo vino al mundo para librar al hombre. Uno podría estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero ¿qué sigue diciendo la teología de la liberación? El cristianismo es un movimiento de lucha por la plena libertad humana. Eso ya suena un poco raro, pero noten por favor el punto 3. El hombre hoy es esclavo del régimen capitalista. Wow, y aquí nos encontramos ya con una perspectiva totalmente sesgada y politizada de lo que es la teología de la liberación. En este caso, a la teología se la ha invadido con un concepto totalmente, por supuesto, marxista. La Biblia, hermanos, no habla en ninguna parte de que el hombre es esclavo de un régimen capitalista. Número 4, todo régimen que no sea socioeconómico socialista, ¿cierto?, es un régimen de explotación. ¿Está viendo las conexiones? Claramente la teología de la liberación bebe justamente del veneno del marxismo, y eso es muy claro. Noten en el 5, los cristianos deben luchar contra el régimen capitalista. Punto 6, la revolución marxista es el único camino que puede dar al hombre la libertad anhelada. 7, la iglesia debe politizar al evangelizar. Palabras de Gustavo Gutiérrez, uno de los proponentes iniciales de lo que fue la teología de la liberación. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, es la redención. Ahora, noten por favor que aún en el pensamiento católico apostólico romano, teólogos católicos igual denunciaron esto dentro también del seno del catolicismo. Este es un ejemplo de Miguel Paradowski. Él escribió un libro que se llama El marxismo en la teología, pero justamente de una manera de denuncia. Noten lo que dice él, es muy interesante. Cristo vino al mundo para liberar al hombre. Él está tratando de describir cuál es la idea de la teología de la liberación. Y dice algo parecido a lo que leíamos anteriormente, pero él concluye algo interesante. Cristo vino al mundo para liberar al hombre. El cristianismo es un movimiento de lucha por la plena libertad humana. En nuestros tiempos el hombre es un esclavo del régimen capitalista. ¿Se da cuenta? Se repiten algunos conceptos. Todo régimen socioeconómico que no sea socialista es esencialmente un régimen de explotación y opresión. Como cristianos tenemos el deber de luchar contra el esclavizante régimen capitalista. La revolución marxista es el único camino que conduce a la destrucción del opresor régimen capitalista y a la construcción de una sociedad socialista. Por consiguiente, dice Paradowski, ¿cierto?, cada cristiano debe comprometerse en la lucha por la victoria de la revolución marxista. Perdón, Paradowski no está diciendo esto, él está replicando lo que dicen proponentes de la teología de la liberación. Sigue diciendo él, este es un deber religioso, de ahí el lema, soy marxista porque soy cristiano. El lema que surge justamente de uno de los ministros del gobierno de Allende, Jacques Chol, profesor de la Universidad Católica, imagínense. Soy marxista porque soy cristiano. ¿Hasta qué punto, evidentemente, el marxismo hizo estragos en muchos teólogos? Eso es histórico, está en los libros, pero lamentablemente también esto en algún sentido llegó también al protestantismo. ¿A qué me refiero? A lo que son, dentro de la clasificación, obviamente, de las religiones al pueblo evangélico. ¿Cómo puede ser posible esto? Y eso es así, es lamentable. Noten por favor la última cita que estoy mencionando para poder comprender cómo es que se ha distorsionado el concepto de redención. Cristo no vino, mis queridos hermanos, a rescatar al pobre para que pudiera salir del dilema del oprobio capitalista. Eso es una distorsión, por supuesto, totalmente radical de las Escrituras. Ahora, esta autora, ¿cierto?, que están viendo en su pantalla, es una autora rusa que estuvo en Chile también haciendo clases y todo dentro de su rubro. Él escribió este libro también dando cuenta de algunas cosas que sucedían también dentro del pueblo evangélico, para que usted note el peligro que es ignorar justamente la suficiencia de la Escritura y también no estar atento a las filosofías, ¿cierto?, que muchas veces las personas, por falta de ignorancia, por falta de palabra del Señor, ¿cierto?, por falta de doctrina, ¿cierto?, creen que es el mensaje también de la Escritura. Ella dice, si bien es cierto que el apoliticismo era uno de los principales postulados del pentecostalismo, no, yo soy apolítico, no me hablan de política, esa es la idea del apoliticismo, la corriente evangélica más representativa en el país, ¿cierto?, el pentecostalismo, en Lota, uno de los fundadores del Partido Socialista, era pastor pentecostal. ¡Wow! Tremendo. Y durante la década de los 60 y 70, más de un hermano evangélico, entre comillas, ¿cierto?, tenía que ocultar su segunda militancia en algún partido marxista. Datos también históricos. ¿Cómo es posible, hermanos, que las personas puedan confundir esto? Hermanos, que les quede claro, el marxismo no tiene nada que ver con el cristianismo, todo lo contrario.
El marxismo surge de una corriente atea, ¿cierto?, que distorsiona no solamente la verdad de Dios, que cuestiona a Dios, sino que también cuestiona concretamente la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que es importante entender que la redención desde el punto de vista bíblico no tiene nada que ver con estas ideas totalmente nefastas y erradas. La teología de la esperanza, la teología de la liberación, y en este último tiempo se habla mucho del evangelio integral. Hay muchos autores latinoamericanos justamente que están quizás tomando o en ese sentido reactualizando algunas ideas. Y ahí están expandiendo un poco lo que es el evangelio a cuestiones más sociales en ese sentido. Por eso es importante, hermanos, entender qué es lo que enseña la Escritura. Y lo primero que estamos viendo acá es poder comprender lo que no es la redención cristiana. Por eso, una buena pregunta es, ¿cuál es el propósito cristológico de la redención? ¿Es acaso liberar a los pobres de la explotación del capitalismo? ¿De la explotación de la pobreza? ¿Ese es el propósito cristológico? Por supuesto, eso no es lo que enseña la Escritura. Vamos entonces con algunos versículos que tienen relación a cómo la Biblia presenta y cómo describe es la redención cristológica o la redención que tenemos en Cristo. El propósito entonces cristológico bíblico de la redención, el primer versículo que tenemos aquí es el siguiente, Marcos 10:45, usted puede leerlo de la siguiente manera. Noten por favor, aquí vamos descubriendo que la Biblia nos enseña con respecto a qué es la redención. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la idea? Ahí tenemos el concepto, ¿cierto?, de rescate, lutrón, rescate. Eso significa concretamente liberación, ¿cierto? Y también está involucrado la idea también de poder pagar algo, ¿cierto? Sabemos que Cristo pagó con su muerte esta liberación. Algunas cosas podemos resumir de este versículo que son concretas y también al ver el contexto. Ahí tenemos, ¿cierto?, el propósito para dar su vida en rescate por muchos. Esta pequeña preposición en el texto original significa en lugar de, ¿cierto? Cristo no es un ejemplo a seguir, ¿cierto?, revolucionario. Cristo no es un caudillo, no es un Che Guevara, ¿cierto?, más piadoso. No. Cristo es el Salvador y viene a salvar al pecador. Ese es el propósito y viene a dar su vida. En este sentido, Cristo, como les digo, no es un ejemplo, no es un mártir en el sentido de que hay que seguir su ejemplo. No. Cristo es un sustituto. Y un sustituto siempre muere por alguien. ¿Por qué? Porque ese alguien es incapaz de poder justamente salvarse y redimirse por sí solo. Por eso es que la fe, el Evangelio, está totalmente radical, totalmente contrario a todas estas ideas ajenas, plasmadas de este veneno del marxismo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Algunas conclusiones. Primero, Cristo no vino a liberar al pecador de un sistema político. Eso hay que entenderlo. No, la Biblia nunca nos deja ver eso. Segunda cosa, Cristo vino a rescatar al hombre del señorío espiritual en el que está. Ese es el propósito de la venida de Cristo. Liberarnos, ¿cierto?, de nuestras cadenas espirituales. Liberarnos de nuestro pecado y de las consecuencias justamente de nuestros pecados. Y ese es el propósito esencial. Y Marcos 10:45 lo va dejando ver de a poco, ¿cierto? Porque Marcos también tiene un propósito muy interesante también, poder demostrar las prerrogativas también del Señor Jesucristo frente a los poderes también, de hecho, diabólicos. Es el énfasis de Marcos, en especial en este sentido. Son, de hecho, los demonios que reconocen, muy interesante en Marcos, quién es el Señor Jesucristo, más que, entre comillas, más que los hombres. ¿Por qué? Porque Él viene a liberar al hombre justamente de este yugo espiritual. Las personas no ven, pero la Biblia nos enseña que el hombre está bajo la influencia de Satanás. Este mundo, de hecho, está bajo el dominio del príncipe de la potestad de las tinieblas. Por supuesto, esto no escapa a la soberanía de Dios, porque es parte también del plan del Señor. Tercera cosa, Cristo vino a tomar el lugar de muchos para darles liberación. Y no una liberación parcial o temporal, sino definitiva. Eso es lo que aprendemos entonces viendo en cierto sentido y a grandes rasgos lo que nos enseña Marcos 10:45. Ahora, segundo, el propósito cristológico bíblico de la redención, también de acuerdo a otro versículo, Hebreos 9:15, tremendo versículo. Dice este texto, están viéndolo ustedes también en su pantalla. Y por eso Él, ¿quién es Él? Es Cristo, es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar
una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Notemos algunas cosas ahí. El término redención, ¿cierto? Apolutrosis tiene que ver con rescate, tiene que ver con salvación, ¿cierto? Tiene que ver con liberación. Están todos estos conceptos involucrados. Ahora, ¿cuál es la idea, mis queridos hermanos, que expresa el autor de Hebreos? Miren, lo resumo en algunas ideas que podemos ahí ir mencionando. Cristo, en primer lugar, murió para instaurar un nuevo e eficaz arreglo de Dios con los pecadores. El autor de Hebreos de manera constante está aludiendo a la superioridad del sacrificio de Cristo versus el sistema del Antiguo Testamento, el sistema de los sacrificios de los animales. Juan, de hecho, cuando mira a Cristo, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el autor de Hebreos nos habla, nos explica, nos da el contenido de la superioridad del sacrificio de Cristo. Este versículo dice, y por eso es mediador. Recuerden que un mediador es alguien que media entre dos personas. Pablo en 2 Timoteo nos dice que hay un solo Dios, ¿cierto? Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acá nos está diciendo el autor de Hebreos, y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte, ¿cierto?, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban al mismo tiempo, ¿cierto?, la promesa de la herencia eterna. Por eso esto nos lleva a concluir otra cosa. Cristo vino a dar al pecador una solución definitiva para sus transgresiones. Nosotros no tenemos que sacrificar animales, no tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos, no sé, caminando kilómetros para ir a adorar a una estatua o para romper nuestras rodillas. Eso es una ofensa, no solamente a la palabra del Señor, sino al sacrificio suficiente y definitivo de Cristo. Por eso que Él tiene que morir, porque con un solo sacrificio, ese es el énfasis también del autor de Hebreos, por un solo sacrificio, ¿cierto? Una vez por todas, Cristo logró justamente esta redención, y al mismo tiempo una herencia, como dice ahí, eterna. Herencia eterna, ¿qué significa? Significa vida eterna. ¿A quién debemos de correr? ¿A quién debemos de ir? Hermanos, solo a Cristo, ahí debemos de ir corriendo, ¿cierto? Abrazar la cruz, abrazar el mensaje y por supuesto la persona de Cristo, quien muere en lugar nuestro, como decía también el versículo anterior. Entonces Cristo vino a dar al pecador una solución definitiva para las transgresiones. No necesitamos más mediadores, necesita usted, ¿cierto?, una casta, entre comillas, sacerdotal. Cristo es el sumo sacerdote y suficiente para usted y para mí, para poder acercarnos justamente a esta herencia eterna. ¿Por qué? Porque hubo una mediación que involucró una redención, un rescate, una salvación. Tercera cosa, Cristo vino a hacer realidad la promesa de la vida eterna. Eso es lo que dice al final. ¿Se da cuenta? Los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. No es algo lejano. Si uno preguntara a las personas, ¿te gustaría tener vida eterna? Lo más probable de todos a lo mejor podrían decir que sí, podrían equiparar la vida eterna con, no sé, con algún tipo de serie fantástica, en Netflix o en otro programa de televisión. Pero desde el punto de vista de la realidad, no solo Cristo nos da esta posibilidad. Cristo vino entonces a hacer realidad la promesa de la vida eterna. ¿Y cuál es la base de eso? Su propia vida. La base y el triunfo del cristianismo, por supuesto, se basa no solamente en la persona de Cristo, en la crucifixión, en la muerte, en la sepultura de Cristo, sino en la resurrección de su persona. Y esa es la base justamente del triunfo del cristianismo. Cristo promete a los creyentes también que Él los va a resucitar. Por eso que es necesario que nosotros entendamos el Evangelio, entendamos cuál es el sentido de esta redención. Vuelvo a repetir, y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar muerte para la redención, que murió Cristo, la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Nunca el antiguo pacto pudo liberar definitivamente al judío, jamás. Por eso que Cristo, y por medio obviamente de Dios planifica desde la eternidad el nuevo pacto, ¿cierto? Por medio también de la muerte de su Hijo, quien instaura esta nueva forma, ¿cierto? O esta solución definitiva para el pecador. ¿Vamos entendiendo cuál es el sentido de la redención? No tiene nada que ver con lo político, no tiene nada que ver con la pobreza, tiene que ver, valga la redundancia, con nuestra, diría, pobreza espiritual. Eso sí, con nuestro problema, con nuestra esclavitud. Tercera cosa. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
la hora precisa, la fecha exacta, ¿cierto? En el primer siglo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué precioso versículo. ¿Qué vemos aquí? Vemos el concepto de redimir. Ahí está, exagorazo, otro término, sinónimo. No es necesario que se aprenda estos conceptos o estos términos porque significan casi lo mismo. Y exagorazo aquí significa, por supuesto, comprar, rescatar, liberar. La idea, ¿cierto?, del agora, de ir a comprar al mercado. Recuerden que la palabra agora, exagorazo, ¿cierto? Ahí están las dos palabras. Exagorazo es como sacar del mercado, algunos lo han interpretado así. Tiene esta idea, para que redimiese, para que comprase, para que liberase a los que estaban bajo un sistema de esclavitud. Y ahí dice bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Notemos algunas cosas aquí. Primero, Cristo murió para liberar a los hombres de los ritualismos ineficaces. Hermanos queridos, el ritual o la religión no nos sirve de nada. Noten lo que dice el versículo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. Me ubica en el contexto histórico. Cristo nace justamente bajo un periodo, no solamente en el periodo donde el imperio romano estaba en boga y tenía el poder mundial, si podemos decir, sino también bajo ciertos régimen, y en este caso bajo el régimen de la ley. ¿Y para qué Dios envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo? Para que redimiese, como dice en su pantalla, a los que estaban bajo la ley. Por supuesto, la ley nunca tenía el propósito de dar una redención eficaz. No. También, como dice Pablo en Gálatas, en este contexto también apuntaba también a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Esa es la idea. Y para eso apareció el Señor. Ahora, por eso que decimos que Cristo murió para liberar a los hombres de ritualismos ineficaces. No hay ningún ritual que nos pueda salvar. Los rituales no tienen poder en sí mismos. No. Lo que tienen poder justamente es Cristo, es el mensaje, es el evangelio que puede transformar nuestras vidas, y de hecho lo ha hecho así. Puede transformar la vida del pecador, puede rescatar al pecador. Su palabra también tiene poder, pero no la persona, no la entidad espiritual. Un pastor no tiene el poder de poder hacer alguna gracia en especial. No. El poder reside en la voluntad y en la gracia de Dios que Él da, justamente de acuerdo a lo que Él determina. Pero también Él ha entregado a nosotros, ¿cierto?, la administración de un mensaje que tiene poder. En este caso es el Evangelio. Cristo murió para liberar a los hombres de los ritualismos ineficaces. Segunda cosa, Cristo vino a sacar al hombre de la religiosidad humana. Todo el sistema del Antiguo Testamento, ¿cierto?, involucraba todo un sistema, obedecer ciertas leyes, y de hecho hay una distorsión, por supuesto, que se va a ir desarrollando de a poco, ¿cierto?, específicamente después de lo que es el post-exilio. Van a ir sumándole más mandamientos y mandamientos y mandamientos, lo que tenía que ver con las tradiciones, y eso hacía imposible llegar a las personas justamente a la fe real, ¿cierto? En este sentido, era como la venta, ¿cierto? Era la venta de productos, ¿cierto? Cada vez los vendedores justamente van subiendo los precios y todo, cuando tú puedes tener libertad de ir al huerto y encontrar la fruta ahí y sacarla por ti mismo. En cierto sentido, el Evangelio es el huerto y todos están invitados, ¿cierto?, a poder recibir lo que el Señor también da de manera gratuita, porque por gracia, dice Pablo en Efesios, soy salvo por medio de la fe. En este sentido, entonces, Cristo vino a sacar al hombre de la religiosidad humana. Muchas veces las religiones, ¿qué es lo que hacen? Es subir el precio, ¿cierto?, cada vez más, es dar un montón de reglas, pero cuando vamos a la Escritura, cuando vamos al Evangelio, cuando vamos a Cristo, nos damos cuenta de que no hay, ¿cierto?, ninguna aduana que la religiosidad o la religión ha puesto. No. Cristo vino justamente para redimirnos, no solo de los ritualismos ineficaces, sino también de todo el aparataje que el hombre ha creado, más que para acercar a Dios, para vender a lo mejor a Dios a los hombres. Por eso es importante. Y de ahí, como estamos hablando, toda esta falsedad, ¿cierto?, de lo que es la teología de la liberación y cualquier otro sistema, aún filosófico, aún un sistema religioso, que lo que hacen más que hablar de Cristo, más que acercar a las personas de Cristo, es alejarlos de Él. Gracias al Señor tenemos su palabra y podemos darnos cuenta de que Cristo vino a ¿qué? No vino a alejarnos, vino a acercarnos justamente por medio de su persona, por medio de su sacrificio. Tercera cosa, Cristo vino a dar perspectiva escatológica a la verdadera religión. No tiene ni un sentido el portarnos bien, entre comillas, ¿cierto?, el hacer buenas cosas,
si esto no está justamente ligado a la verdadera religión, a la verdadera fe. En Santiago, de hecho, el autor de Santiago trata un poco de poder dar una complementariedad a lo que dice Pablo en Gálatas, cuando él habla, por ejemplo, de lo siguiente. Estoy leyendo Santiago 1, versículo 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿cierto? Más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El autor Santiago está haciendo un énfasis en que la verdadera fe tiene que mostrar obras, tiene que mostrar cambios, tiene que mostrar acciones. Él no está diciendo que la fe, ¿cierto?, o que la salvación se basa en las obras. Lo que está diciendo es que la verdadera fe se manifiesta en obras. Y noten lo que dice aquí: si alguno se cree religioso, ¿cierto?, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Y después va a explicar un poquito la contraparte. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Él no está hablando de una teología socialista aquí, ¿no? El propósito de Santiago contextual es describir en qué consiste la verdadera fe. La verdadera fe actúa. En eso consiste. Por eso que dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, entonces la religión no le sirve de nada, porque la religión verdadera afecta mi corazón, afecta incluso, ¿cierto?, mi mente, afecta todo lo que hacemos, y eso me impulsa a hacer obras para el Señor, no para ganar la salvación, sino como evidencia de que soy salvo. Por eso Cristo vino a dar una perspectiva escatológica. La verdadera religión significa que también la religión, hermanos, que está sin Cristo, va al infierno. Pero la verdadera religión, que también actúa, que también, ¿cierto?, expresa ese amor práctico, también tiene un destino eterno. Y solamente Cristo pudo haber hecho eso, nadie más. Ahora, vamos con el siguiente versículo. Tito 2, 13 al 14, ¿cierto?, dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio de celosos de buenas obras. Tremendo versículo también. Dejo la última parte para el tercer tema, porque también tiene relación justamente con lo que tiene que ver con la vocación de la redención. En este caso, la vocación de los creyentes, que es lo que deberían hacer. Algunas cosas hay, ¿cierto? Ahí tenemos el concepto de redención. Lutro significa liberar por precio. Sabemos cuál es el precio que Cristo pagó: su propia vida, su propia sangre, para liberarnos justamente del pecado. Pero no tiene el propósito. Dice ahí, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el propósito de la redención. No está hablando de reivindicación política, no está hablando de ritualismos, no está hablando, ¿cierto?, de cuestiones que tienen que ver con lo social. No, está hablando de netamente lo espiritual. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena? Por supuesto que esto es espiritual, pero redunda en cuestiones objetivas y materiales, si podemos decirlo. Ahora, algunas ideas aquí. Cristo vino y pagó con su vida la liberación de nosotros, dice Pablo. Noten lo que dice Pablo ahí. Él se incluye. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que esperamos todos los creyentes, ¿cierto? Que el Señor venga por nosotros para poder liberarnos también de los juicios que vienen, incluso dentro de lo que se conoce como el día de Jehová, la gran tribulación. Dice el versículo 14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Eso es totalmente objetivo. En la Biblia nunca la salvación es, bueno, si alguien puede llegar a conseguirla. Hermanos, desde el punto de vista del propósito de la salvación tiene un propósito específico. Es para los llamados, es para los escogidos. Tú puedes ser escogido, tú puedes ser llamado, ¿cierto? Por supuesto, Dios sabe quiénes son y quiénes van finalmente a poder arrodillarse frente al Señor. Pero el llamado es para todos. Si tú eres pecador, tú eres un pecador. Tú tienes que acercarte, tienes que entender que el llamado de Cristo, de hecho, es un mandato. Arrepentidos y creed en el Evangelio, no es una sugerencia. Ahora, por eso, Cristo vino y pagó con su vida la liberación de nosotros. Está pensada por un grupo, está pensada, tiene un objetivo, no es voleo, ¿cierto? No, tiene un propósito, y tú también puedes estar dentro de este grupo, ¿cierto? De este grupo de nosotros. Ahora, segunda cosa, Cristo vino a rescatarnos de la iniquidad espiritual.
Esto es muy importante. No nos vino a liberar, a rescatar justamente la pobreza. No, no. Cristo vino a rescatarnos de la iniquidad espiritual. Por supuesto, un corazón regenerado, un redimido, ordena su vida y va a llegar incluso a ser de bendición a otros. La mayoría de las iniciativas, entre comillas, sociales que han habido en la historia, la mayoría, ¿cierto?, ha surgido ¿de quiénes? De creyentes, no de humanistas necesariamente hablando. Por eso es importante entender de que no significa que el concepto de redención no involucre justamente lo que tiene que ver con la acción propia de un creyente genuino, que es la expresión del amor. Pero esencialmente el propósito bíblico de la redención no tiene que ver con algo netamente social, hermanos queridos. Cristo vino a rescatarnos de la iniquidad espiritual. Eso tiene que ver más que nada con la moralidad. Ahora, tercera cosa, Cristo vino a reivindicar el propósito espiritual de los creyentes, ¿cierto? Vino a ordenar un poco el tema, estaba todo desordenado, entre comillas, ¿cierto? Podemos decir eso, y Cristo vino a darle sentido a nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? Tu vida, si eres creyente, no es ganar dinero, no es hacer un castillo aquí en la tierra y ganar y ganar y ganar dinero, como lo hizo, ¿cierto?, esta persona que Jesucristo relata en los evangelios, ¿cierto?, el rico insensato. No, no, tu propósito en la vida es servir al Señor. Es servir, y Dios te da herramientas para poder defenderte en esta vida, te da una inteligencia en especial, te da una profesión justamente por el cual puedes llevar a cabo también el sustento de tu casa, el sustento, ¿cierto?, del pan. Pero ese no es el propósito. El propósito es adorar al Señor, es servirle, ese es el propósito. Por eso es importante entender esto. Cristo vino a reivindicar el propósito espiritual de los creyentes. Por eso al final del texto dice, para sí, ¿cierto? Lo leo desde el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dan cuenta que las obras no están ajenas a la verdadera fe, ¿cierto? Pero las buenas obras son la consecuencia justamente de un corazón regenerado, de un corazón redimido. Ese es el concepto. Voy a expandir esto un poco más en el tercer tema. Quinto, ¿cierto? Aquí tenemos algo más importante. Dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cierto? Hay algunos pasajes paralelos que puedes tú buscar, que puedes leer. Lutrosis es el término, rescate y liberación. Eso significa, vuelvo a repetir, rescate y liberación. El mismo concepto que está dentro de todo el término redención. Incluye también, por supuesto, el pago de algo. Cristo pagó con su propia vida. Qué interesante. Eterna, no solamente redención, eterna redención. Ahora, ¿qué notamos aquí, hermanos, en este versículo? ¿Qué nos sugiere el texto de acuerdo también al análisis del texto en sí, también considerando también su contexto? Primero, Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de la esclavitud espiritual. Ese es el punto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nunca el sistema antiguo pudo haber logrado, ¿cierto?, lo que Cristo logró por una y sola vez y de manera definitiva. Por eso que decimos con el autor de Hebreos que Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de la esclavitud espiritual. Segunda cosa, Cristo estableció una exclusiva mediación por sí mismo. Él es el camino. Yo no soy el camino, una iglesia no es el camino. Podríamos añadir, ¿cierto?, un cura no es el camino, el Papa no es el camino, ¿cierto?, el presidente de la Iglesia Evangélica no es el camino. Cristo es el camino. Nada más que Él. Por eso que dice el texto, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿cierto? Está comparando la forma de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el contexto de los judíos de Israel, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo no he entrado al lugar santísimo, ¿cierto? Ni un cura ha entrado al lugar santísimo, ni el Papa, ni cualquier religioso de otra, valga la redundancia, religión. No, solo Cristo obtuvo este beneficio, ¿cierto?, de entrar por su sacrificio, a quien fue acepto ante el Padre, y obtuvo algo tremendo. Dice el texto, habiendo obtenido no solamente redención, sino eterna redención. Por ende, ¿quién es el camino al Padre? ¿Quién es el camino a la vida eterna? Solo Cristo. Por eso vuelvo a repetir, Cristo estableció una exclusiva mediación por sí mismo. No hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay aduanas.
Cristo es el único camino, ¿cierto? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que nos dice Pablo también en 2 Timoteo. En Él solamente está la salvación. En ningún otro hay salvación. El autor de Hebreos dice también, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿cierto? Hebreos 4 también, en el contexto también, en Hebreos ahí 9 también nos dice, en este mismo contexto, sobre justamente la exclusividad de Cristo. Otra cosa importante, Cristo obtuvo una liberación permanente por los pecadores. ¿Notan ahí la frase? ¿Cuántas veces entró en el lugar santísimo? El lugar santísimo, ¿cierto?, se refiere a la presencia de Dios en el cielo. El lugar santísimo, en el contexto del Antiguo Testamento, estaba en el lugar, o estaba en el tabernáculo, ¿cierto?, un lugar especial ahí. Pero Él no entró a ese lugar. Él entró a la presencia directa de Dios y obtuvo algo de vuelta. ¿Qué obtuvo? Eterna redención. Por eso noten por favor lo que dice ahí. Cristo obtuvo una liberación permanente. Por eso el texto dice, entró una vez para siempre. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? No necesitamos solamente a Cristo, necesitamos el Evangelio, necesitamos correr a Él, necesitamos amar a Cristo, necesitamos obedecer sus mandamientos. Esa es la manera en que Cristo quiere que respondamos justamente a este sacrificio, a su mensaje, es lo que encontramos en las Escrituras. Ahora, notemos que el propósito justamente divino es este, ¿cierto? Liberarnos definitivamente, y eso lo encontramos, como dice ahí el texto, en Cristo solamente. Sino, por su propia sangre entró una vez, noten por favor, para siempre. ¿Dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y tenemos cierto otro versículo, Romanos 3, 23 al 24, ya lo hemos leído un par de veces, ¿cierto? Ahí lo tenemos también. Tenemos este último versículo entonces, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, incluso, ¿cierto?, en la Madre Calcuta, cualquier santo que usted pueda pensar, todos, cualquier hombre de Dios que usted podría llamar o pensar, no, este es un hombre de Dios. No, no, todos pecaron, todos, con excepción de uno. ¿Quién fue ese? Cristo. Por eso el texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, están fuera. Desde el punto de vista de Dios, no hay nadie que cumpla con los requisitos de santidad para estar en la gloria. Ninguno. Por eso el texto deja muy claro esto, por cuanto todos pecaron, no solamente Adán. Usted y yo pecamos a diario. Y de hecho, enseñamos a los hijos no a hacer justamente lo malo, lo hacen de manera innata. Y eso tiene que ver con las consecuencias del pecado adénico. Por eso Pablo aquí, por ejemplo, resume una doctrina esencial, diríamos, de la verdadera antropología bíblica y de hecho de la verdadera antropología en términos generales, a secas, de la verdadera antropología. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y noten, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez el concepto de redención. Y se dan cuenta, no tiene nada que ver con lo político, no tiene nada que ver con el capitalismo, no tiene nada que ver con el marxismo, no tiene nada que ver con el socialismo, tiene que ver con nuestra condición espiritual frente al Señor. El concepto de redención aquí es la palabra apolutrosis, ¿cierto? Ya la hemos mencionado. Significa liberación de, por un precio pagado. ¿Cuál es el precio que pagó Cristo? Ya lo sabemos, su preciosa sangre por nosotros. Primero, ¿qué surge este versículo? Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de la lejanía con Dios. Hermanos, nosotros, estando en pecado, estamos lejos de Dios, lejos. Las personas que no conocen a Dios, desde el punto de vista de la Biblia, están apartados de Dios. Noten lo que dice el texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que el hombre ahora, bajo su condición normal, está lejos de Dios. Por supuesto, uno lo puede observar, porque el hombre no sigue a Dios, no obedece a Dios. Pero el problema del hombre no es que él es indiferente a Dios, es lo contrario. Es que Dios, el Creador, es indiferente al pecador. Qué terrible es eso. Las personas piensan, ¿cierto? Y muchas veces a lo mejor con una buena motivación, hemos creído que en algún sentido tenemos que aceptar a Cristo porque Él está esperando y pobrecito hay que abrirle la puerta. No, todo lo contrario, hermanos queridos. Nosotros deberíamos obviamente asumir dentro de lo que es, y lo hemos dicho varias veces, cuando hablamos de evangelismo deberíamos mencionar el Salmo, ¿cierto? 51. Ese debe ser el mensaje o la palabra del Señor, ¿cierto? O el mensaje o las palabras que debería evocar cualquier persona que no conoce a Dios. Ten misericordia de mí, esa es la idea. ¿Por qué? Porque Dios no está esperando que tú muevas, ¿cierto?, tu mano porque Él no puede hacer nada, todo lo contrario.
Dice el texto, por cuanto todos pecaron y no han hecho nada, o de hecho han hecho todos ya, han pecado y ya están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es esa: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Notan lo que está diciendo Pablo? ¿Cómo se soluciona o bajo qué términos Dios ha solucionado el problema? No menciona la redención todavía. Menciona otro término que vamos a estudiar también, aparte de los aspectos legales. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea de la palabra justificados? Miren, sin olvidar lo primero, Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de la lejanía con Dios. Estamos lejos, pero por medio de Cristo podemos acercarnos justamente a Cristo y también a la salvación. Pero lo segundo también está ligado con lo que acabo de decir. Cristo vino a acercar legalmente al hombre con Dios por medio de él. Si uno conoce la Escritura, uno va a entender de que Dios es un Dios no solamente de amor, sino también es un Dios justo. Y la palabra justo es la calidad o cualidad de alguien, ¿cierto?, que hace lo que es correcto. ¿Quién es el estándar? El estándar no soy yo, no es usted, el estándar es Dios. Él ha puesto su ley en mi corazón, en su corazón, como dice Pablo también en Romanos capítulo 2. Él declara lo que es bueno, Él declara lo que es justo. Y cuando hablamos de justo, ¿cierto?, ya nos metemos al plano de lo que es legal. Por eso que es necesario que el creyente sea también, desde el punto de vista de Dios, legalmente, ¿cierto?, salvado. Que de una u otra manera surja este concepto, y de hecho eso es lo que significa la palabra justificación, declarar justo a alguien. Pero hermanos, esto es muy, muy lindo. Usted y yo no somos justos de manera natural. No. Dice que se nos aplica una justicia que es diferente, que está lejos de nosotros, que está fuera de nosotros. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, miren, la redención que es en Cristo Jesús. Cristo el perfecto, ¿cierto?, te ofrece a ti como pecador injusto su justicia. Por eso que el acto de la justificación es un acto legal de parte de Dios, pero también que se imputa, que se entrega a alguien que ha creído en Cristo. Por eso que muy bien podemos decir que Cristo vino a acercar legalmente al hombre con Dios por medio de Cristo. Tú te puedes acercar. En el Antiguo Testamento nadie se podía acercar a la presencia de Dios, ¿cierto?, por la ventana o por algún hoyito, ¿cierto?, entre comillas, de las carpas del tabernáculo. No, había mediadores. Estaban los sacerdotes, ¿cierto?, y los profetas. Eran los dos tipos de mediadores que había en el Antiguo Testamento. Los profetas, que lo que hacían, escuchaban la voz de Dios y la entregaban al pueblo. Los sacerdotes recogían las peticiones del pueblo y al mismo tiempo las entregaban a Dios. Pero la manera en que debían hacerlo era bastante estricta. Tenían que llevar algún animal, tenían que sacrificar ese animal. Ese animal tenía que morir, ¿cierto?, en ese sentido, por el pecador, como víctima, como vicario, ¿cierto?, como representante del pecador. Pero vamos al Nuevo Testamento, vamos a la cruz y nos encontramos que Cristo con su sacrificio nos acerca de manera legal a Dios. No vamos por la ventana, no entramos por la puerta. Entramos, podríamos decir, por Cristo, que es la verdadera puerta al Padre. Y eso, por supuesto, bajo términos legales. Tercera cosa, Cristo obtuvo una liberación de una vez por todas para los creyentes, solo para los creyentes, no para cualquiera. Dice Romanos 23, vuelvo a repetir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante el rescate que Cristo logró en la cruz. Por supuesto, eso no se va a aplicar a quien no cree en Cristo como suficiente Salvador y como Señor de su vida. No se aplica a quien es incrédulo, solo puede aplicarse a quien realmente corre a la cruz. ¿Y por qué siempre digo corre? Porque cuando tú crees de verdad, tú no eres pasivo. Tú no eres pasivo frente al Evangelio. Tú no eres pasivo. Bueno, a lo mejor no. Tú, cuando te das cuenta de lo catastrófico que es tu destino sin Cristo, te das cuenta que la única solución, de acuerdo a lo que Dios mismo ha establecido, es Cristo. Entonces tú lo que haces, no sigues andando por el camino que te va a llevar a la perdición y al infierno, concretamente hablando. Tú ves la salvación. ¿Y qué es lo que hace alguien que ve un peligro? Esto es como si tú fueras en la carretera y fueras manejando y de repente te encuentras con un camión que se salió de la otra pista y en totalmente descontrol. ¿Qué haces tú? Tú lo primero que haces es tratar de maniobrar y poder salir por un camino, ¿cierto?, que puede estar al lado para evitar el conflicto, o más que conflicto, para evitar el desastre que podría ocurrir. Hermanos, esto es lo que ha hecho Cristo.
Cristo aparece, nos da salvación, ¿cierto? Y bajo todos los términos que Dios ha exigido, bajo los términos de legalidad, bajo los términos de redención, nos ha comprado y nos ha calificado como, ¿cierto?, justos delante de Dios, aún no siéndolo, pero revistiéndonos de la justicia de Cristo. Por eso que claramente aquí entendemos que Cristo obtuvo una liberación de una vez por todas, ¿cierto? Solo, diría yo, para los creyentes. Por supuesto, solamente se aplica a los creyentes. Hemos visto entonces, en este caso, las implicancias de los términos, el primer tema o el segundo tema, recuerden, el propósito cristológico de la redención. ¿Y qué podemos decir en cuanto a esto? Miren algunas conclusiones para que no nos olvidemos. En primer lugar, el propósito cristológico bíblico de la redención no es rescatar al pobre de la mala economía, ¿cierto? Ni tampoco de la opresión cultural o de la opresión capitalista o también del régimen, ¿cierto?, de turno, no. Ese no es el propósito de la redención. Cuidado con la teología de la liberación, no tiene nada que ver con el Evangelio. Y por otro lado, cuidado con el marxismo, con el comunismo. Nada tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Segunda cosa, Cristo desde el punto de vista de la redención esencialmente vino a liberar al esclavo del pecado y del poder de las tinieblas. Eso es muy increíble. Cristo nos rescata, de hecho, a nosotros de nuestro propio pecado, de nuestro propio malvado corazón, y nos da un corazón nuevo. Y al mismo tiempo también nos libera del poder de las tinieblas. Eso es importante que podamos entenderlo. Tercera cosa, Cristo vino a instaurar un camino nuevo y definitivo y eficaz, no otro camino. Por eso que la Biblia dice que, y esto es uno de los versículos que aprendemos desde niños, ¿cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cierto? Cristo vino a instaurar un camino nuevo, definitivo y eficaz para acercarnos a Dios por medio de Cristo. El único camino aprobado por el Señor. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres cuando mueras estar con el Señor? Bueno, tienes que ir a Cristo, tienes que creer en Cristo. Y la evidencia de que crees en Cristo y de que te arrepientes, que son los dos requisitos que Dios pide, es que tú vas a vivir para Él en esta vida. Vas a seguir a Cristo en esta vida. Vas a obedecer a Cristo en esta vida. No en una vida virtual o abstracta, no, concretamente en esta vida. Por eso es importante que entendamos el propósito por el cual vino Cristo. Cuarta cosa, Cristo vino a hacer eficaz el nuevo pacto por el cual tenemos no solo liberación definitiva, sino también entrada real a la vida eterna. El pacto es eficaz porque Cristo fue eficaz, porque Cristo justamente logró lo que tú y yo jamás hubiéramos logrado. Entonces, ¿cuál es el propósito bíblico, cierto, de Cristo, de la redención? ¿Cuál es ese propósito? Aquí tenemos algunas ideas que nos pueden ayudar. No nos olvidemos que el propósito de la redención es rescatarnos, es liberarnos y también reivindicarnos. ¿Quién hace eso? Solo Dios por medio de Cristo. Que el Señor nos ayude a que podamos entender y por supuesto que podamos responder a esta tremenda salvación. Por eso hemos llamado a esta serie Una salvación tan grande, porque no necesitas más cosas que la persona de Cristo. Necesitas creer en Cristo, necesitas arrepentirte y por supuesto seguir a Cristo todos los días de tu vida. ¿Por qué razón? Justamente porque Él nos ha redimido del pecado, del poder de las tinieblas y también del infierno, en este caso del juicio. Y finalmente, por supuesto, nos ha rescatado también del juicio de Dios, que Dios justamente hizo caer sobre su Hijo. Por eso hablamos de que esta salvación, vuelvo a repetir, es una salvación tan grande. No nos olvidemos entonces, el propósito cristológico bíblico de la redención es este, no es otro.